buenas noches, querida audiencia del 87.7 A Viva Voz. Acá estamos en nuestro hermoso programa de Amadas, un día más. Nuestra radio está acá en el Centro Mundial de Avivamiento Apostólico. Y contentas, agradecidas a Dios por un nuevo día, por este día hermoso que nos dio para poder compartir con ustedes. Buenas noches, chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, agradecida a Dios por permitirme nuevamente de estar en este lugar y ser parte de este programa Amadas. La verdad, una bendición. Es una bendición, Caro, totalmente. ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, gracias por la compañía, por acompañarnos. Saludos a todos aquellos que se comunicaron con nosotros por las redes, por el celu. Así que bueno, vamos a estar compartiendo también las redes, te podés comunicar con nosotros. Eso es fundamental, Caro, porque así ya van mandándonos mensajitos y ahí charlando con nosotros. Vamos interactuando. Exacto. 11 7102 2304, puedes comunicarte con nosotros. Y nos encontrás también en Facebook, A Viva Voz, en Instagram, @VivaVoz. Podés bajar la aplicación por la Play Store, A Viva Voz 87.7, y para que compartas el link y lo pongas en todos los grupos, en los estados, con todos tus amigos, amigas, compañeros de trabajo, la facu, la escuela, compartan. Podés vernos en YouTube, Centro Mundial de Avivamiento Apostólico, en Instagram, Avivamiento Apostólico, en Facebook, Centro Mundial de Avivamiento Apostólico Quilmes, en TikTok podés encontrarnos @Avivamiento Apostólico. Así que bueno, que aporten con nosotros y compartan, sí, así nos pueden ver más personas. Bueno, saludamos también al equipo de trabajo, que siempre la verdad que le ponen toda la onda. La verdad. Sin ellos, ¿qué haríamos? No haríamos nada. No existiríamos. Gracias, Vivi. Así que ahí están todos nuestros compañeros. Sí, la verdad que son unos genios. Unos genios, sí. Sí, la verdad que están ahí trabajando, Noé siempre. Noelia, sí. La verdad que todos nuestros compañeros también y las que están siempre apoyándonos en todo, así que la verdad, un equipo de trabajo muy grande. Muy excelente esa parte también. Pero bueno, felices, ¿no? De poder tener este espacio tan... Es una bendición, ¿no, chicas? Tener este espacio, de poder tener... Hay varios programas en la semana. Vamos a comentar que, bueno, estamos nosotras los martes a las 8. Sí. Después los días viernes está el pastor por la mañana. A las 10. Un nuevo día, ¿no? Sí. Y hoy puede ser un gran día que comienza a las 10. Sí, a las 10. Con nuestro pastor Jorge Esteves. Y después, a la nochecita, a las 8 de la noche, el programa de Tiene Razón con nuestros hermanos Clau y Norben. Que eso yo quería decir algo. Sí, decí. Que no podés parar de reírte. No, es un programa. Aunque no digan nada, ya con la risa de Clau no vas... es contagioso. Sí, es contagioso. No se te borra la sonrisa de la cara, así que si lo querés repetir, también podés encontrar en YouTube. Hay un personaje que... Tremendo. No sé, está ahora allá. ¿no? Sí. Está... Le voy a pedir el autógrafo. Es internacional ya. Sí, tiene fans de otros países. Pero no nos tiene que sacar... La chela. Sí, que no se las quieren llevar. Sí. Que no se la van a querer llevar. No, es que viste que está limitada con los tiempos. A veces la queremos tener acá y no tiene tiempo. No tiene tiempo, pero nos gustaría. La agenda que esté está muy completa. Sí. Así que, muy hermoso programa. Es muy familiar. Les invitamos a que puedan verlo, ¿sí? Sí. Y el de nuestro pastor, que siempre tiene unas reflexiones hermosas que te dan el impulso para poder, la guía para poder tener una buena semana. Así eso es muy lindo, de mucha bendición. Sí, y bueno, el nuestro, que bueno, eso ya lo evalúan ustedes, ¿no? Nosotros, sí, que ustedes hablen. Ustedes digan cómo díganos, se sienten. Coméntenos al 11 71 02 23 04. Ahí nos mandan un mensajito. Y bueno, acá vamos a seguir este programa Seguimos con Maternando con Fe. Así es, seguimos con el vínculo. Esto es una línea de vínculo con los hijos. De maternidad, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar hablando de la maternidad cuando no es biológica, ¿sí? Que hay muchos casos, ¿no? De esos. Así que, queremos agradecer, nos olvidamos en el programa anterior de agradecer a todas esas personas, todas esas mamás
hermosas que mandaron fotos con sus hijos, ¿sí? Con sus Sí, familias. Como que se nos hace cada vez más corto el programa. Claro, y nos olvidamos de agradecerles y comentarles lo felices que nos hacen que puedan interactuar con nosotros con una fotito, un comentario. Igual estamos agradecidos porque muy. la verdad que saber que ustedes están del otro lado participando y compartiendo su vida diaria, Claro. de cómo Dios interviene en su vida y cómo les va contar desde Sí, una foto, aparte desde una imagen. Casos muy personales que tuvimos testimonio el programa anterior y sí, y muchos digamos tuvieron la buena intención de ayudar a aportar con las fotos, ¿no? Sí, ahí tuvimos gente amiga, conocidos. Si bien hubo familias, algunas que fueron invitadas también para poder grabar y bueno, han tenido, no tengo vergüenza, tengo un poquito no, por de eso, algunas fueron muy valientes. Exacto, así que fueron valientes. Le damos gracias a todas. Y bueno, hoy vamos a charlar de esto, ¿no? De cuando hay mamás que no son biológicas, ¿sí? Que tienen ese instinto maternal, ¿sí? Claro, está esa necesidad de maternar, de instruir, de enseñar, de acompañar, de acoger, o sea, de abrazar. De aconsejar. De aconsejar, porque no es solamente el consejo, sino el acompañamiento, el hacer sentir al otro importante, especial, porque una mamá, si hay algo que tiene, es que te hace sentir que sos lo más. Sí, bueno, están las mamás de corazón que a veces cumplen esa función excelente, o sea, y porque cumplen tan bien, o sea, yo siempre digo que son un regalo de Dios. Dice que Dios se manifiesta a través de las cosas hechas, y dice que Él se manifiesta a través de nosotros, somos sus brazos, sus ojos, su mirada, y digo, cuando viene esa persona que te materna, pero sin ser algo biológico, porque uno cuando está biológicamente unido parece como que está obligado, como que pero cuando alguien te elige, te adopta, es como que son más otro nivel, más por especial. Ahí te dicen, sos como me hubiera gustado que seas mi mamá, o sos como una mamá, o te hacen esos comentarios que wow, son importantísimos y qué grandioso, ¿no? Poder experimentar eso, ¿no? Y llegarle a una persona de esa manera. Así es, ¿no? sí. Así que entendiendo que nosotros cuando nacemos es algo fundamental tener a ese otro, porque nacemos sin habilidades de poder nutrirnos solos, necesitamos del afecto, necesitamos de un otro que nos acompañe, que nos acaricie, que nos dé el calor, que nos haga sentir seguros, y vemos que Dios es tan amplio, que a veces decimos no, pero no tiene, o pasó esto, pasó lo otro. No importa lo que pase en el camino, Dios te va a acompañar igual, va a buscar herramientas, y dice que así como dice que va a hacer caminos donde no hay, así también te manda mamás, papás, hermanos, amigos. ¿Viste? Cuando dicen los amigos, dicen de una manera u otra suple los vacíos que podamos tener. Sí. Y qué lindo es cuando Él nos usa de herramienta para eso también, ¿no? Es algo fundamental. Es como que, escuchándolas, es como que Dios dotó a la mujer, ¿no? Con ese instinto maternal, ese instinto que aflora, ¿no? Aflora automáticamente, a veces sin darnos cuenta, tanto vos, Carol y Karina. Lo he visto, las he visto, he observado. Bueno, yo cumplo el papel del rol de tía, ¿no? En su momento y hasta ahora. Hay momentos que sí, me aflora ese papel de tía, pero a lo que voy es que cuando hay un consejo justo a tiempo, cuando inclusive hay una corrección, si bien hay cosas que le corresponde, ¿no?, de por sí a la mamá, ¿no? Como que muchas veces la mamá no delega ese papel, esa función de corrección, del cuidado, pero qué lindo es contar justamente con personas que les aflora ese instinto maternal a través de un abrazo, como bien dice, un abrazo, de una mirada justa, una palabra. La verdad que Dios
como dicen, Dios da esa habilidad a las mujeres, ¿sí? No sé si tiene que ver con las edades, si tiene que ver con el parámetro de edad, ¿no? Digamos, ciertas edades para infundir esa parte maternal. Yo lo he vivido de distintas edades. No. Claro, sí, no. No influye porque puede ser una prima, puede ser... no sé, a mí particularmente me ha pasado que mi mamá, como tenía que estar siempre trabajando, y hemos estado bastante tiempo solos. Y cuando yo digo, estuvimos solos, Dios me recuerda que no. Siempre me mandó a una tía. Y yo digo, estuvo ahí en el consejo cuando uno se estaba por querer desviar y estuvo ahí. Sí. Vino otra tía, una maestra. Mira. Una maestra que te diga, vos vas a poder lograrlo. Yo te ayudo. La palabra justa. Claro, cuando vos decís, no, pero a mí todos me dicen que no sirvo, que soy una inútil, que para qué esto, para qué lo otro, que soy mala. Y que venga alguien así de importancia, porque vos decís, tiene autoridad moral para decir algo. Claro. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? O que tus mismos hermanos, porque yo tengo mi hermano mayor, que siempre hizo como de papá en la familia, de tal manera, obviamente que él no tenía por qué, pero como que todos nos tomamos a él como la autoridad ahí, claro, de que lo que dice mi hermano es la palabra mayor. Palabra mayor. Si no tiene razón, no importa. Estamos ahí acompañándolo, claro, porque no le discutimos, digamos, por lo menos. Claro. Pero digo esto de que Dios siempre te acompaña. Sí, por ahí tenés una falta de algún lado. Usa personas. Usa personas, o sea, Dios tiene los recursos y quiere que te vaya bien. Y a veces cuando miramos nuestra historia, así Dios fue sanando mi historia. Me fue mostrando que no estuve sola. Que Dios intervino en ciertas personas y que fueron y son hasta el día de hoy para mí fundamentales. Y sus palabras fueron para mí algo tan que hasta el día de hoy me queda grabado. Mira vos, sí. O sea, no. O sea, que cuando yo lo pienso, condiciona también mi conducta. Por ahí sí me voy a querer ir, me dice, no, Caro, tranquila. Claro. Ahí está cosas que te marcaron. A mí me pasó, ahora que contás, me pasó hasta con un vecino de casa que, bueno, mamá y papá eran de trabajar mucho, ¿viste? Y estaba bastante solita, entonces salía a la calle a jugar, bueno, juegos que se hacían antes, ¿no? El juego de la bolsa, qué sé yo, salíamos a jugar a la mancha, a las escondidas. Y bueno, y había un vecino que estaba siempre mirándome, que se sentaba en la vereda, pero siempre me estaba mirando. Y un día me llamó y me dijo, Cari, fíjate, no juegues con los varoncitos, tanto hay en ese campito, me decía él, ¿no? Y yo inocentemente jugaba con los chicos, claro, pero de ahora después de grande me di cuenta que, claro, él me estaba cuidando, ¿no? De una manera que hace poquito lo vi hace un montón que no lo veía, lo vi en un kiosco y pudimos hablar del tema. Le digo, ¿sabes qué me quedó marcado cuando me dijiste, Cari, cuídate, no estés ahí tanto con los chicos, los varoncitos, qué sé yo? Le digo, la verdad que parece que esas palabritas, le digo, me ayudaron siempre a cuidarme, claro, ¿no? De no estar ahí expuesta, que estaba solita. Que uno por ahí no se da cuenta, claro, de su propia conducta. Claro. Nosotros, exacto, ponele, como vos decís, al no tener ese vínculo, digamos, tan cercano con los papás, porque tienen la necesidad de ir a trabajar, no es que, ay, me dejó solo porque no quería estar conmigo, no, tiene una necesidad de que si no va a trabajar, y yo sé que les va a pasar a un montón seguramente, claro, y no están sus papás ahí, o sus mamás, y bueno, eso te pega, te golpea, porque sí, no elige estar conmigo, no, elige cuidar tu vida, elige, porque por ahí no tiene otra opción. Claro, hay mamás que están solitas. Con mis papás, sí. Ellos nos demostraban el amor y, o sea, nosotros nos dábamos cuenta porque, bueno, toda la responsabilidad que tienen los padres de poder terminar la casa, que alimentarte, que la escuela. Y bueno, tenían que trabajar los dos y bueno, por ahí en su momento yo me quedaba con un hermano mayor, que entre comillas no era tan grande, pero él también salía a jugar y yo salía a jugar y hasta un horario donde venían mis padres. Claro. También me recuerdo de una vecina que ella me hacía caramelitos de
no me olvido más, de caramelitos de azúcar, ¿viste? Y me hacía como chupetines, ¿viste? Y ella me aconsejaba mucho también, esa vecina, era pegado a casa, ¿viste? Y cosas de ella que no me olvido también y que me sirvieron para toda la vida. Le mando saludo a mi vecina que ahora me conmueve el corazón. Nos hacía así una ollita de una comida súper especial, un sabor que no he encontrado en ninguna parte del planeta porque ella cocinaba particularmente. Nunca sentí más ese sabor, pero ahora que me estoy acordando, así que muchas gracias. Lo empezamos a acordar de los vecinos. Pero digo, ¿cómo está Dios en todas las cosas? Está en todas las cosas, sí. Nos convidaba el azúcar, todo, cuando mi mamá estaba trabajando y había momentos bastante difíciles. Claro. Y digo, por eso, o sea, ser mamá sin ser biológicamente conectados. Sí, es verdad. De estar ahí, estar atento. Yo le preguntaba a toda mi vecina, porque mi vecina era enfermera. Ella tuvo un accidente muy grande, perdió parte de la masa encefálica y tiene no sé cómo se llama, una prótesis. Y digo, pasó por un montón de cosas y siempre la veo feliz, contenta. Y yo con ella, ¿viste? Siempre me dio un montón de consejos. Mirá. Y digo, Dios fue amplio, nunca nos dejó. Y hasta el día de hoy que la veo con mi hermana allá en Corrientes, digo, cuando la veo para mí, me saca una sonrisa y digo, sí, la verdad que Dios puso como uno valora, ¿no? Un montón de mamaces por todos lados. Y mi mamá había algo que yo le dije el otro día, que yo en cierto momento de mi ignorancia, ¿no? Me sentía como triste porque decía, mi mamá, como mi mamá, tiene un buen corazón y siempre era muy empática con todas las personas y les hacía falta algo siempre, aún de su escasez, les compartía. Y yo decía, ¿cómo no lo hace con nosotros? Y ella me eso decía, te pasaba a vos como hija. Como hija. Claro. Y después ella me decía, ¿sabes qué pasa? Que yo sé que en algún momento ustedes no van a estar acá. Y va a haber un montón de personas que van a cumplir ese lugar. Y sé que todo lo que se siembra se cosecha. Entonces ella decía, yo no voy a estar con mis hijos, pero Dios va a mandar a alguien que les va a suplir todas sus necesidades. Entonces ella, pensando en eso, siempre veía algo, a alguien, siempre estaba ahí. Mira. Y yo decía, con los años me di cuenta, porque siempre Dios puso un montón de gente. Bueno, mi tía hizo, que la amo profundamente. Yo me acuerdo que ella vive acá en Bursaco y yo no tenía para venir hasta acá, hasta Solano. Me venía caminando 2 horas de Bursaco para acá, cuando me vine de Corrientes, y ella no quería que vuelva en la oscuridad, digamos, después del culto. Entonces me daba escondida, porque mi tío, que no mire, es ateo, entonces me daba escondida una moneda, ¿viste? Para el boleto, así que nada, yo digo sorprendidísima porque Dios, la verdad que fue súper amplio. Esto que decía ella, ¿no? Que como los tíos, las tías, sí. Y yo digo, no, o sea, Dios es bueno. Tal cual. Nunca te deja. Y yo siempre acostumbrada a estar sola, digo, no, tengo mis pies, voy a llegar hasta la iglesia. Sí. Claro, como que lo que noto de lo que decís, que tu mamá preparó un entorno fuerte para ustedes. O sea, estaba con esa predisposición con los demás, pero para que después esos pueda contener a sus hijos. Se sembraba, porque ella sabía que como que sabía en su pensamiento que nosotros no íbamos a estar ahí siempre. Inclusive acá estamos en Buenos Aires, somos correntinos, y ella sabe que Dios nos cuida, porque antes no había celulares como para saber si te fue bien, si te fue mal, si comés, si no comés. Sin embargo, ella como que sabe, como decía la hermana el otro día, ¿no? En el video, que sabe en qué mano estamos. Entonces su anhelo y su pensamiento está en que nosotros estamos cuidados por Dios y que todo eso que nosotros hacemos impacta en el reino. Sí. Entonces esa respuesta del reino fue justamente que todos nosotros... Responde, claro, sí, yo puedo decir de acá de la iglesia, tengo a Lucy, Laura, de los Pérez, la verdad que... No, un montón. Familia que vos elegiste, como se dice, ¿no? Sí, pero... Que uno elige. Martita inclusive, ¿no? Tremenda. Yo digo, hay un montón de madres que Dios nos puso en este camino que la verdad es impresionante. Claro. Que su sola existencia para mí ya es sanadora, digamos. Sí.
que te suple lo que vos necesitas. Sí, yo, ponele de Martita, la esposa del pastor, Ajá. yo le digo, yo con ella tengo algo especial. Su sonrisa a mí me hace... Es una dulzura, Marta. Sí. Es un amor. Me hace... Es todo lo que... ya Te está. transmite paz, ¿viste? Sí, bueno, ¿ves? Yo digo, por ahí estoy en ese día y yo digo que ella está del otro lado. Y ya está. Para mí ya está todo bien. Mira qué bueno. Es muy lindo eso. Qué grandioso poder. esto, ¿no? Lograr esa parte donde con la misma presencia transmitir, sin palabras, transmitir algo lindo. A mí, por ejemplo, las escuchaba, realmente muy atenta, las escuchaba porque me identifico en el sentido, mi infancia también, bueno, les comento, mi infancia fue de tener a mi mamá con problemitas de salud. Lo de ella, si bien ella tenía toda la voluntad de querer trabajar, de colaborar, de traer sustento, ¿no?, a la casa, pero no, cada vez que ella emprendía, ¿no?, un trabajo, se le dificultaba por la salud bronquial y bueno, entre otras cosas, y caía internada. Cuando ella caía internada, bueno, se lo recuerdo, ya me empiezo a emocionar. Y sí. Porque, miren ustedes, ¿no? A mí me pasaba que tendría entre 5, 6, 7, en esa edad, la ausencia de mi mamá, era consciente de que mi mamá estaba internada y estaban las tías, ¿no? La hermana de ella y la hermana de mi papá. Tías muy allegadas, digamos, presentes, ¿no? Y ahí en lo personal podía distinguir la diferencia una y de la otra, ¿no? Con problemáticas personales, pero brindando desde lo que podían, ¿no?, la parte materna. Claro, ¿no? sí. Esa ausencia de mamá, bueno, ella me brindaba. Y no voy a mencionar la tía preferida. Sino porque yo también son muchas. Hay una preferida, pero no digas nombres. No, voy a resaltar, porque si bien uno va a resaltar las cualidades. Claro. Siempre uno va a resaltar las cualidades, digamos, traer a memoria las cosas lindas, las cosas buenas. Sí. Y bueno, de una tía, sí, justamente el desayuno de esa taza enlosada, del mate cocido con leche, ya lo recuerdo. De esa galleta. Y el olorcito a comida, a guisito. Y después de la otra tía... Me está dando hambre. De la otra tía, no. La otra tía era me acuerdo que me iba a buscar en su bicicleta y yo me sentaba atrás, ¿no? Y ese paseo que parecía largo porque saltaba, saltaba la bici. La bici saltaba, bueno. Pero bueno, tengo buenos recuerdos de mi tía, esta tía segunda, ¿no?, que les comento, de la bicicleta, sus hijas han 8 o 7 años más que yo en ese entonces. Y el desayuno era el pan con manteca y azúcar, ¿no? Todo eso. Claro, ves cómo Dios te suple y que ahí están las primas también. Primas también que han ocupado ese lugar de maternar. Me han cuidado, por eso también mencionaba esto. Y ahora a lo que voy es que también, no digo en esa edad o en un momento dado, pude sentir... Es una manera de decir sentir, sino como que Dios hace sentir lo que mi mamá pudo haber, ella decir, estar internada, digamos, ponerme en el zapato de mi mamá, imaginarla internada, impotente, ¿no? De no cuidarme a mi hermano y a mí. ¿Cómo estarán? ¿Cómo lo estarán cuidando, no? Todos esos miedos que sí. Entonces, eso también a mí en su momento me hizo clic en la cabeza por mi mamá, ¿no? Yo digo, wow, aparte de estar en esa situación, ¿cómo se diría? Débil, ¿no? Vulnerable para la atención, de tener ese sentimiento, porque a veces como que se genera un sentimiento de culpa, ¿no? Claro. De abandono y demás, pero no es que uno lo busca. Claro. ¿no? Busca
Pero bueno, eso Dios va sanando porque después te hace entender todo esto, ¿no? Y ya cuando vos cambiás el foco decís, no me abandonó. No fue su decisión, su elección. Exacto. Pero cómo el enemigo trata de poner velos mágicos y decir... Pero inclusive las madres. Claro. Que esto pasa por lo general en las madres, ¿no? Sí. En las mamás que de repente tienen que salir a trabajar y delegar, ¿no? El cuidado de sus hijos. Claro, yo le digo a mi mamá, vos quédate tranquila porque dentro de la falta de herramientas casi total que tuviste, tu oración llegó al cielo e impactó en nuestras vidas. Claro. Porque dentro de que ella no sabía más qué hacer, que estaba a punto de suicidarse y suicidarnos todos juntos, hizo una oración. O sea, solo vos podés sacarnos de acá. Y bueno, y de ahí se fueron abriendo caminos. Si bien en el camino pasaron un montón de cosas, Dios jamás la dejó sola. Claro. Siempre, inclusive yo digo, vos con las pocas herramientas, tenés un hogar, nos diste una casa. ¿Quién va a decir una casa? Cual. O sea, vos solita, porque no tenía un papá ahí presente y siempre fue para adelante. Entonces, todo ese esfuerzo que hizo, que era lo que yo le decía el otro día a mis compañeras, que yo no puedo faltar. No puedo, o sea que si mi mamá le habían mordido un perro en su varice, se ató y se fue a trabajar, o sea, no puedo yo, claro. Porque tengo esa imagen en la cabeza y digo, ay no, me tengo que levantar porque no puedo yo ir en contra. Era muy resiliente tu mamá. Muy, o sea, no importa lo que te esté pasando. Claro, y ella para siempre, adelante. Claro, por nosotros, porque cuando es para ella siempre como, ay, no, soy mala persona. No, más. O sea, hacés lo que podés con las herramientas que tenés, claro. Y cuando no tenés ninguna, vas como un toro para adelante. Yo siempre le digo que para mí es un ejemplo. Lo mismo mi otra tía que está acá, digo, tuvo que vivir y padecer un montón de situaciones y sin embargo... Tu palabra siempre fue cuídate, siempre el consejo, siempre decirte vas a poder, vas a llegar, vas a alcanzar, vas a estar bien. O sea, sacan de donde no tienen, claro. Para apoyarte, sostenerte. Entonces, viendo eso de las mamás que vos decís, pero no son tu mamá, son mi mamá, que Dios me eligió para mí. Son como satélites claro. que Dios fue poniendo, porque no siempre estoy con mi mamá, y que me falte mi mamá no significa que no voy a estar siendo maternada. Exacto. Vas a ser maternada por esta. Y al final me doy cuenta que Dios estuvo en todos lados, y siendo como sumamente abundante, y ahí Dios empieza de sobra. Claro, como decir, che, ¿qué onda? Al final yo me sentía mal porque no tenía a mi mamá y me sentía abandonada, hasta que después Dios te sana la historia y vos te das cuenta y decís, no, había sido que me acompañó. Hay un momento en la vida que uno recapacita, ¿no? Pero si Dios no te saca el velo claro, mágico... Claro, eso, el velo. Ese que te hace ver solamente este pedacito del pastel, digamos, y vos estás, porque a mí no me quiere nadie, porque... Como que el árbol en el bosque. Bueno, yo ya he comentado que cuando terminé la primaria no me entregó la medalla ni mi mamá ni mi papá. Y yo me acuerdo de la mamá de mi amiga, de mi compañera en ese momento, Liliana, se llamaba, que ella de entre la multitud, y me acuerdo como si fuera de una película, como que demoraron para venir a entregarme medalla porque no había nadie de mi parte, y esta mujer vino y como que tuvo ese momentito de decir, voy yo a entregársela a esta chica, a esta nena, en ese momento. Y lo hice y gracias a ella como que pasó ese momento, ¿no? Pero es verdad eso. Si nos ponemos a pensar cómo Dios usa a las personas para poder suplir cuando por ahí nuestras mamás no pudieron, no tanto. Sí. Así que bueno, seguimos, vamos a seguir hablando ahora en el próximo bloque. En este momento tenemos que ir a una pausa, ¿sí? Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Sí, con nosotros. Sí, por favor. Todo se mueve a tu compás. No hay otro nombre más arriba. Tu plan perfecto siempre está. Y cada vez que dudo, tú me muestras más. No hay otro camino, solo tu verdad.
Bueno, y acá seguimos con este tema tan interesante y ahora acá con nuestra compañera Caro, Clau. Sí, ¿cómo es? ¿Cómo era? Sí. Hola chicas, ¿cómo andan? Hola, buenas amadas, noches. ¿cómo andan? Buenas noches. Acá bien, contentas, acá con una charla muy interesante. Echando un poco de lagrimita, porque cuando Sí. nos vamos acordando, ¿sabes qué? Nos Se vinieron viene. los recuerdos, hasta los vecinos, entraron Oh, gente, Dios. pero de años. De años. Sí, Sí, si yo sí. sigo nombrando, mirá que Dios me trae a memoria todas las cosas. Que uno va haciendo de chico, ¿no? Claro, Sí. De la niñez. estamos hablando de las mamás De las que mamás. no fueron biológicas, pero que suplieron Claro, esa... que suplieron ahí, que Ah, no, estaban ahí esas sí, mamás que del corazón. estuvieron. ¿Qué Esa podemos mamá de decir de corazón. Clau, que es la mamá de todos? Yo amo, digamos, me gusta. Maternar, Sí, siempre. sí. Siempre Pero está yo tengo enseñando, una mamá del instruyendo. corazón, chicas. Ah, Julia. Claro, tenés que tener, claro. Besito. Tengo mi mamá del corazón, Juli, mi mamá te Julia, amamos, amo, te mamá. amamos. Julia, Mamuchi, Julia, ella- ¿cuál? Mamá ¿La Coronel. conozco? Julia Julia Coronel. Coronel, la Sí. hermana de Julia Coronel. Mi mamuchi, nos adoptamos nosotros mutuamente. Cuando estábamos cocinando con la hermana Consuelo. Me Ujú. dice, ¿vos podés ser mi hija? Bueno, y yo no tengo. Mi Ah. mamá falleció en el 92, a los 39 años. Entonces, La jovencita. Sí, jovencita. Entonces, cuando yo llego al Señor, el 11 de noviembre del 92, bueno, estoy ahí. Y en el 93, creo que fue, cuando estábamos cocinando para un evento en la casa de la hermana Consuelo, que ya partió con el Señor, vos podés ser mi hija. Bueno, y ahí nos adoptamos, pero mi mamá es... Así. Natalia, que es su hermosa. Sí. hija, y Débora, dice, ustedes son madre e hija igual, dice, porque de cómo nos compactamos, así como que estamos muy así, ¿no? Muy Y lo que se compatibles. hereda no se quita. No, no, dice. pero aparte es mi mamá del corazón, ¿viste? Sí, es como Si un- me reta, no digo nada, me reta. Sí, Sí, obvio. pero me reta con amor. Sí, esa es con la... mucho amor ella me... No me la imagino a Julia retando, no. No retando, sino diciendo una cosa así como... En nada. corrección. Claro. En corrección, y vivimos situaciones de tristeza, de diferentes formas, digamos. Claro. En estos tiempos que estamos, compartimos muchas cosas, muchas vivencias tenemos. Sí. Así que sí, las chicas Es también. un amor, Ella Julia es un amor, y Coronel. Natalia y Débora Son lo más. son mis hermanas. Las del amo. corazón. Sí. Las amo, las amo. Sí. Así que bueno, ya te amigo. Es mi mamucha. Y bueno, eso es lo que estamos Eso es hablando. compartir, Ujú. claro. Justamente de que eso que Dios puso en nosotros, que es rarísimo, ¿entendés? Que Es Dios especial, lo diría. usa y Sí. lo saca en un momento determinado. Ella contaba cuando ella va a recibir la medalla. medalla. Digo, Dios activó algo en ese corazón Claro. que fue y dice, voy a Sí. actuar. Ella capaz que no lo sabe, Claro. pero fue Dios ahí, Consciente, Claro. que movió ahí. Siempre. Yo cuando me acuerdo, digo, en cada momento veo esto, que Dios como que activa eso que ya puso en cada mujer, Sí. y digo, me pueden decir lo que quieran, pero funcionan distinto el hombre y la mujer, están Totalmente, sí, somos hechas diferentes. totalmente diferentes, Totalmente cada uno diferentes. tiene su función, Sí. pero cuando Dios activa esa función de que vea a alguno que está solito, Sí, no me le vas a hacer creer que está solo. exacto. Porque papá y mamá lo pueden dejar, pero dice, con todo el Tanto Señor Jehová va a te estar quiere. ahí. Sí. Y voy a decir, ¿cómo? Pero su Sus amor. ángeles mandará Claro. cerca de ti que te guarden todos los días de tu vida. Y yo siempre digo, Gracias, me voy a poner a Señor. llorar. No, y me emocionaste a mí también. Gracias, ¿no? Señor, porque siempre está el Señor Que son guardándonos, esos ángeles que que Dios manda el Sí. Señor y nos cuida. Sí. Sí, voy a decir. y también que Dios activa nuestro corazón Nuestro para que corazón. podamos impartir. De lo cual nosotros no Eso sabemos, a no otras tenemos personas. ni conciencia. Claro. Sí, No sí. tenemos conciencia de eso. En el diario vivir nosotros no creemos que seamos capaces de hacer por ahí algunas cosas, Ujú. pero Dios lo activa. No sé qué Claro. hace, pero Él conoce el En nuestro interruptor inconsciente, sí. y lo Yo usa soy para muy su gloria. consciente de eso, ¿sabes? Yo no. Pero No. sí, me pasó veo después ahora de más reflexionando. grande, de más Ah. grande, pero siempre fui muy, bueno, como saben todos, yo no tengo hijos, sí, pero siempre maternás tengo, mucho, sí. tengo Sí. siempre ese amor que me nace nace, de a veces interior, hasta de sí. personas que no conozco. Claro. Pero por eso te digo, hay algo En tu interior, que no sé dónde, que que Dios no lo creamos, activa. claro. ¿no? Sí, sí. y esa empatía que puedo decir a este ponemos un niño, Sí, sí, ¿no? sí, A un este niño, niño le sí. está pasando esto, Sí, a él sí. le está doliendo esto.
¿cómo hago? Siempre estoy en mi mente en Claro, eso. como ¿Cómo hago? buscando. ¿Qué le digo para que él Pueda se sentirse sienta mejor. bien y contenido? Sí, sí, sí. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, tengo muchos sobrinos que también los amo un montón, que muchas veces cumplo ese rol, siempre Claro. con mucho respeto a mis hermanos. Claro, sí, ¿no? A sí, mis sí. hermanas. Claro, porque si no se Porque arma el yo por es Echegué. cero, claro, Pero lo ellos sé. me comentan o veo Claro. situaciones o los veo crecer y siempre estoy buscando la manera, por empezar, están en mis oraciones, Claro, Siempre. día y sí, noche, siempre, sí. día y noche. Y cuando los tengo presente ahí conmigo, es siempre aconsejando, llevándolos a Dios. No sé, busco la mejor manera para que ellos puedan encontrar, encauzar su Su camino vida en el Señor. bien. Sí, sí. Y Llegar a todas un esas cosas propósito que de gloria. le doy ese tiempo, ¿viste? Y que a veces, en algunos momentos me han dicho, vos sabés que sos como una segunda mamá. Claro. Y eso te- Estás No, en- eso- te llena el corazón, Sí. no tiene palabra. Eso no Y- tiene precio, digamos, ¿no? Por Una eso. emoción Y saber tremenda. que lo que vas sembrando está entrando en su corazón, va actuando, Dios va Sí. actuando ahí. Vos fíjate, la mayoría de mis sobrinos, que ahora están todos adolescentes, grandecitos, tanto le inculqué a Dios, digamos, Claro, a ellos, sí, que es mi prioridad, Sí, sí. que hoy todos están viniendo a la iglesia. Qué bendición. Y Tienen bueno, son 14, 15 años, tus oraciones, 17. ¿viste? Fuiste sembrando esa semillita y Dios está. Y yo feliz, agradecida a Dios todos los Sí, días, sí, sí. todos los días, porque Son tus hijos del corazón. son mis Y hijos, sí, y son como mis hijos del corazón, Sí. mis sobrinos. Sí, sí. Y después también tengo esa experiencia, de hecho amo a un niño que se llama Bautista, No. que lo amo con todo mi corazón, que prácticamente tiene su mamá, por Claro. favor, tiene su mamá y su papá, pero no sé, Hay un amor especial. me dan ese lugar para que No. yo pueda con él también él. compartir, ayudar y desde ese lugar lo hago, ¿no? Claro, De- sí, sí, sí. tengo un amor impresionante por él como si yo lo hubiera Claro. tenido yo, Sí, como sí, que sí, yo sí. hubiera nacido de mí. Sí, Y sí. no, nació en mi corazón, Claro. el amor de Y Dios. bueno, Sí, sí, no. Y, Ahí está. O y sea, a él estoy ocupada, preocupada por esa criatura Y sí. y buscándole la manera de que él sea feliz. Y sí, Pero no soy su mamá, pero Claro. lo siento, muchas veces siento eso. lo sentís. Así que claro, es una bendición. Ahí vamos viendo todas las evidencias, ¿no? De cuando por ahí los textos que nosotros leemos en los días, ¿no? Que nos acompañan y resultan sumamente poéticos. Pero después cuando nos pasa y Dios pone el ejemplo, ¿no? Sí. Como para aplicar esa palabra, cuando decía ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos los días Sí. de tu vida. Ujú. Fua, yo decía, Los ahí ángeles empiezo a del contar, Señor. a contar y digo, sí, estuvo ahí cerca Siempre mío, estuvo. siempre, nunca me Siempre. dejó. Y digo, así pasa con cada uno y mi oración es que todos se sientan acompañados, así como, pero que lo vean. Claro. Que no viven, Sí, sí. porque yo mucho tiempo viví ignorante de esa situación, creyendo que estaba sola, creyendo que esto, que lo otro, pero son los velos que pone el enemigo. para Es que, que para- todas las personas piensan que siempre están solas, no tengo a nadie. ¿Quién está? Nadie. Claro, porque no tienen, digamos, Dios es espíritu. Claro. Y Dios está siempre cuidándonos. Dios siempre cuida su creación. La creación no se acerca a Dios. Nosotros, los hijos que fuimos formados por Claro, Él. pero que aparte dice que Él se te manifiesta a través de las cosas hechas. Claro. Y cuando dice eso de, bueno, mandará a sus ángeles cerca de ti. Yo te siempre guarde. dije que mis hermanos fueron mis ángeles. Claro. Ujú. Porque cuando yo estaba ya en la cabeza destruida por un montón de cosas que pasaron, porque no podemos evitar las cosas que nos pasan. Y Claro. no, Porque como decía la palabra, estamos en este mundo, vamos a Y tener vamos a aflicción. pasar aflicción. Y Sí, puedes sí. decir, y la maldad del mundo, sí, pero el ser humano elige. Claro, vos Hacer la elegís mano. hacer Claro. bien o hacer mal. ¿Qué elegís? Ahora, ¿qué hacemos nosotros con respecto a eso? Sí. Elegimos que Dios aparezca en nuestra vida porque Él se da a conocer. Dice, no tienen excusa, hombre, porque Él se da a conocer a través Sí, de las en cosas algún hechas. momento de nuestra vida. Sí. Y nosotros, pasa. claro, porque Dice Él- que nadie se va de este mundo si no se da a conocer el Señor en su vida. Así es, y Él está interesado en que nosotros podamos acceder al conocimiento de su gracia, Sí, de su que Él amor. nos ama de manera Sí, incondicional para hacernos bien, para Sí. que podamos tener este futuro de gloria, porque acá no se termina. Claro, porque si estamos no de pasada. tenemos un futuro de gloria, tenemos un futuro de otra cosa. Sí.
pero Él quiere que vayamos a ese futuro de Claro. gloria. Fuimos creados con un propósito para compartir con Él, para Claro. vivir su amor. Y bueno, con el tiempo, cuando Dios fue sanando la historia y mostrándome que soy protagonista y no, que a veces te hace No, sentir no que quiero. sos como Nada. o algo que está colgado ahí de fondo, que nadie Que lo no tiene quiere, valor que de no tiene nada. valor. Ujú. Sin embargo, no, Dios me Sí. mostró que soy protagonista, que soy y así te digo a vos que estás del otro lado, Sí, vos sos el también. protagonista y la protagonista de tu De tu- historia, Así que es. aunque no te hayas dado cuenta, Dios estuvo ahí, taca, taca, Ahí taca, taca, acomodando, sí. enviando a sus ángeles acerca de tuyo para que Para que te te vaya guarden, bien, para sí. que te guarden. Y digo, bueno, esto de maternar, no sin tener un vínculo biológico, De sangre, sí, sí, porque sí. sabemos nosotros que también pasan distintas cosas Sí. en la vida En de la las vida. personas que hacen como que se apaguen todas esas... Ujú. Porque son esos mismos velos mágicos que te dicen, yo no sirvo para esto, yo no Claro, quiero, vos yo ya no crees esto. eso, que no servís para nada cuando realmente sos Bueno, importante. yo cuando me pasaba esto con mami, que sentía esos vacíos porque ella no estaba mucho, ¿no? En Claro. su momento por temas laborales. Cuando yo llegué a la adolescencia sufría mucho. Claro. Yo lloraba mucho y le recriminaba a mi mamá. No, yo también. ¿Por lo Sí, qué? no. ¿Por qué? Y esto de la medalla me duró hasta grandecita. Claro. Y cuando empecé en el camino de Dios, es como que Dios sanó, Dios sanó Sanó esa esa parte herida, sí, sí. que yo pude entender a mi mamá desde otro lugar, como decía hoy Caro. Empezar a valorarla y Lo que entender mamá hacía. su vida, su Claro. contexto, por qué llegó a eso. Claro. Y en realidad lo que pude notar es que mamá me amaba demasiado, porque se desvivía trabajando con nosotros. Claro. Era una mujer que aunque- hasta los últimos días de su vida trabajó, o sea, y siempre mirando que no nos falte nada, y éramos hijos grandes. Claro, pero también tu mamá tiene eso en el corazón, digamos. Una mamá va a trabajar, sale para sustentar a los hijos, más cuando está sola, pero también la mamá carga con ese peso de que no puede acompañar a su hijo. Claro. Sí. Si el nene empieza al jardín, peso. te queda ahí y no sé si está bien el nene que me extraña o el nene que cuando lo dejas que llora. Llora. Son situaciones que la mamá tenemos que sernos fuertes porque también se nos parte el corazón. Claro. Dejar a nuestros hijos o no puede estar en cierta actividad, en una entrega de medalla, Ujú. no puede compartir esa alegría, esa felicidad con él. No es fácil. No es fácil porque la situación que uno trabaja o que es papá y mamá hace que tenés que salir afuera y ese es el dolor que también los papás cargan. Claro, porque Claro. todos quieren los hijos, compartir. claro, sí. porque los hijos piensan, mi mamá no me quiere o no estuvo, o lo reprochamos porque, ¿qué tenemos nosotros? Reprochar siempre. Ujú. Nunca nos ponemos a ver, no, mi mamá se está sacrificando, porque en nuestra esencia siempre es Claro. quejarnos de todo. Queremos todo. sí. Queremos todo y nunca saber por qué la persona, qué causó que no pudo Claro, estar o ¿qué pasó en preguntarle. ese igual. Y también la falta de comunicación. La falta de Claro. comunicación. Entre los papás y mira, hijo, porque es importante también, yo lo veo ahora de grande, decir, mira, papito, yo no puedo estar, hija, lo siento, pero no va a estar, pero la tía o la abuela te van a acompañar, pero quiero que entiendas que no que yo te abandono o que te dejo solo, sino que si no cumplo en el trabajo, porque son así, te descuentan, no te valoran, te dicen, no, tenés que estar, te ponen Claro. así como un reglamento que no puede faltar, porque si falto no me pagan, cuando no estás en blanco, por ejemplo. Y son situaciones que la mamá tiene que enfrentar y Poder también explicar hacerse todo, fuerte, ¿no? El chico claro. no- el Hablar. chico no Hablarlo, es entiende, importante sí. hablarlo y explicarle para que los chicos entiendan que no, mamá, que no es que mamá no te ame, no es que mamá no le interese, sino que mamá tiene que salir a trabajar y hay situaciones en el trabajo que no me permiten Claro. de faltar. No es Claro, que- en mi caso la generación de antes era muy diferente. No, ¿viste? todo era Eran más diferente. cerrados, Sí, sí, mucho. no se expresaban mucho. No. Ahora, gracias a Dios, ¿no? Sí. Tenemos otras herramientas, Otras que vamos herramientas. aprendiendo, ¿no? Sí, Y una sí. de las más importantes es tener esa comunicación, como Claro, decís vos con los poder hijos, hablar. de poder explicarle todo, Sí, ¿no? poder No voy a enseñarle. estar, pero ¿por qué no voy a Claro, estar? exactamente. Y que puedan entender y Lo que canalizar siempre bien las pasó cosas. antes es que el no puedo, el por qué no, y por qué no se puede. Nunca fueron en los tiempos de antes mío, que yo tengo 53 años, el por qué no se podía. No. Siempre no se No puede. había ¿Y por qué no se explicaciones, puede? Y uno crece con eso. Claro. ¿Y por qué no? Que te quedas en la nada y no, pero el no tiene una respuesta, una explicación del por qué no. Claro. Y donde no hay una respuesta, Estás ahí el como enemigo que- aprovecha para Claro, poner otra... a trabajar en la mente de los chicos o en los grandes, ¿viste? Siempre. Y después, Sí, porque ¿qué si no hacemos? se sana, Reprochamos. sigue esto hasta... Crece y va el reproche con los papás.
Y sí. Y esto me hace preguntarme, ¿no? ¿Por qué pasamos por esas cosas, no? Y yo digo, gracias a esas cosas que pasamos podemos saber tener esa empatía con las personas, ¿no? Claro que sí. Porque sabemos cómo se pueden sentir, Sí. qué es lo que necesitan. Y bueno, hoy por hoy podemos decir lo que decimos, ¿no? A los papás, que a los chicos hay que comunicarle todo, hablarle todo, para que ellos no se sientan perdidos, ¿no? Porque Además que tienen que tener un espacio para que ellos también puedan comunicar lo que le está pasando, esa confianza, ¿no? Sí. claro. Y bueno, y a veces ahí están, ¿no? Vienen esas mamás, ¿cómo se dice? Esas mamás que no son biológicas y a veces te dan esa claridad. Esa también. claridad, claro. ¿Sí? Te dan esa Que a veces de contención. casa no hay. Esa contención que están necesitando, sí. Hay casos, ¿no? De sí. que A mí siempre me bajaban la espuma, digamos, porque yo era muy mecha corta, o Me sea, bajaban intolerante. Claro. Y entonces me decían, no, mirá que pasa esto, tu mamá lo otro. Y después me empezaba a enumerar y decía, no, me parece que yo estoy derrapando, digamos, ¿Y cómo sana eso, no, Caro? Claro, El que te cuando- puedan dar una explicación, Claro, sí. decirte. Sí. Aunque no te venga de sentís mamá. perdida. Con las explicaciones las personas no se sienten perdidas. Claro. Aparte, como que colocas la emoción donde va. O sea, Claro, te das cuenta de claro. que te estás enojando Y no- inútilmente. claro, sin sentido, O sea, estás haciendo un berrinche de algo que no era tan importante. ¿Qué es lo importante? Que el otro se esfuerza Claro, en darte lo Claro. mejor. de acompañarte, de que Acompañarte. ponerle para mi mamá era súper importante. Que puedan comer, que puedan tener una vivencia. Sí, pero ahí para compartir, digo yo. Sí, Ella le gustaba conversar mucho, ella conversa mucho. Sí, sí, Y yo como siempre me duermo temprano, claro. era como medio difícil, entonces quería que tome café para Poder seguir hablando para- con ella. Claro, porque mis tías que estaban cuando ella estaba embarazada le hacían la segunda y, Ajá, y se quedaban ahí. se quedaban con ella, pero yo siempre a las 8, por más que vos me... Dormís temprano, ¿no, Caro? Es que no lo puedo evitar, vos todas las fotos de mi fiesta estoy en un sillón así. Pero ¿qué hora te levantás? Y Es me- curiosidad, ¿eh? Porque siempre veo que muy temprano te vas. Claro, 5, 4, por ahí, pero Ah. ya estoy. Pero No. porque estás ahora trabajando a la Estoy mañana trabajando- temprano. Sí, pero cuando no estoy trabajando igual me levanto. Ah, siempre. No lo puedo evitar. Tu, Ya es por- tu cuerpo Y ya está acostarte así. temprano. Ya- Ponele, mi mamá quería que el domingo yo me durmiese. Claro. ah, O día feriado que yo me durmiese. Ah. Para que ella pueda hacer las cosas. Y yo era un terremoto. ah. Claro. Y yo como me levantaba Muy temprano bueno. hacía un desastre. Claro. Y ya temprano estaba renegando, pobre. Porque quería dormir y vos estás teniendo toqueteo por acá, ruido por No, allá. yo un desastre, era bien... Inquieta. Bien Inquieta. inquieta. Bien inquieta. Sí, yo diría creativa. Ah, Era mirá. súper creativa. Mirá vos. Mirá vos. Yo casualidad siempre rompía algo. Entonces Ah. era Oh, como- ¿y rompe tutti también? Claro, sí. No. Por eso, Bueno, Caro, sabemos que vos también trabajás con los niños, ¿no? Y que en algún punto tenés también ese sentir maternal para con los chicos, ¿no? En la escuelita. Y quiero que ellos les vaya bien, que tengan herramientas, que sepan que no hay mayor consejo que el que Dios puede dar, como dice su palabra en Proverbio 22:6. Ujú. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, porque esas verdad, palabras sí, quedan lo que uno como enseña. clavadas, así como Sí, yo tengo sí. incorporado a mi tía, mi otra tía, ¿no? Claro. Tengo esas palabras, esos consejos, aún de mis maestras de la escuelita, Ujú. que tengo cualquier cosa hay que orar, hay Sí, que siempre. ayunar y hay que... Le das las herramientas a los chicos, a Claro. los niños. Sí, porque yo sé que te va a ir bien. Claro. La oración. Funciona. Sí, la oración, funciona. sí. Funciona. Es Es la así. herramienta fundamental. Y en Eclesiastés también nos dice, en 12:11, dice, la palabra de los sabios son como aguijones, o sea, están clavados ahí. Claro. O sea, no lo la pueden- palabra que... Claro, sí. Y como clavos hincados, la palabra de los maestros. Entonces yo sé que esa palabra Que uno te va va a a molestar. Y si la palabra que vos le diste fue justo la palabra de Dios, que siempre le digo a los chicos, yo sé que no sé si ustedes me entienden, pero a mí, que mi mamá me leyese la palabra, Claro. fue sanadora, salvadora,
que esa palabra me esté hincando ahí en el corazón, ahí hizo que que va yo no actuando. tome decisiones equivocadas, Claro. drásticas. Y yo estaba a punto de caramelo y me decía, la palabra dice que tal cosa y tal Claro. otra, y me sujetaba. Entonces Claro. cuando pasa algo, yo siempre le digo, vos decime un texto porque yo sé que... Ahí encontramos la dirección, ¿no? Yo sé que ahí me tengo que sujetar. Claro. Yo sé Sí, que el sí. otro también es un hijo de Dios y Sí. que Dios puso su sangre por eso. No puedo yo desconocer. Y digo, todo eso que Dios da, ¿no? Y que nos hace mujeres tan especiales. Por eso el otro día me preguntaba Levi cuál es el proceso de la mujer y todo lo que vive, y yo le contaba, y él cada vez ponía una cara como de más terrible. Y me dice, ¿estás arrepentida de ser mujer? No, la verdad que no, porque lo que Dios nos hizo fue tremendo, porque ponele que te va preparando, Sí. va preparando el cuerpo para algo que es sumamente un milagro. Por Sí. más que yo lo pienso y me imagino, inclusive vi el otro día los videos de Los cómo videos. se cierra el óvulo y hace esa estela de ¿Cómo luz. va formando? Sí, sí, sí. Y cómo se va formando. O sea, es impresionante. Por más La que yo lo creación quiera de Dios contar, es hermosa. no podría. Es Claro. demasiado maravilloso. Y digo, de 300 millones, uno. Uno. Impresionante. Un Y milagro. sí, no. Digo, no, esto lo tengo que contar, lo tengo que compartir, la gente lo tiene que saber. Sí. No, Claro. yo no puedo dejar que se queden creyendo que son pura casualidad. No No. sos casualidad. Sos Y si alguien te está diciendo que vos... No, porque a mí me dijo que yo soy tal cosa. No, la palabra dice que sos maravilloso, que sos, Sí. que Él te va a dar Que un sos futuro de un- gloria, que vas a alcanzar todas las cosas. Y pones en práctica el consejo, te va a ir súper bien, Dios te va a acompañar y sus ángeles te van... Y así, ¿viste? Claro. Entonces, eso de alentando. poder llevar, o sea, ponerle cuando estamos en la reunión, lo primero que le digo, bueno, si tienen algo, vamos a orar. Claro. Ujú. Si se Para sienten sacarse todo, primero tristeza, vamos a eso, sí, o sea, sí. que no se queden angustiados por nada, ninguna ansiedad. Y después sí vamos a aprender lo que Claro, lo que lo que nos- Dios lo que enseña. dijo la dire. ¿No? Seguimos un estudio, pero lo primero es saber y reconocer que Dios está con nosotros. Amén, sí. Y que estamos justamente todos juntos, porque hay otros chicos y la oración, yo sé que de fe de esos niños es Sí. tremendo, es Y la sanadora. palabra de Dios, ¿no? Sí. Mira, Sí. yo me quedé A en mí me eso, sorprende claro, los niños. que comentaste lo de la palabra de Dios, ¿no? Que vos eso compartís con los chicos siempre, ¿no? En la escuelita. Yo cuando era chica no, mis padres eran católicos, ¿viste? Católicos, Sí. de esos que van a los bautismos y nada más. O sea que palabra de Dios no me inculcaron, Claro. pero yo me acuerdo que un día fui a una iglesia y hablaron del el versículo de amar a Dios con toda nuestra mente, fuerza, corazón, alma, y se me quedó esa palabra. Ay, me acuerdo que me habían dado un señalador. Ah, Y esa palabra Mirá, ahí tenía. me dio, digamos, me daba, siempre la recordaba y fue el principio del amor de mí hacia Dios, Claro. sin congregar nada. Yo Pero hubo amaba a un algo Dios diferente ahí. que me decía, amame Amame. con toda Ah, tu sí. fuerza, Corazón y con con todo toda tu tu fuerza. corazón. Y eso me acompañó Y era un casi clavo toda hincado. la decía. vida. Claro. Ahí toda está la molesto. vida y era un versículo. Claro. Es que es la palabra de Dios. es que ¿sabes? es Lo poquito, tremendo. pero tan Sí, grande, ¿no? sí. Yo digo, así como Dios creó todas las cosas con su palabra, que dice, no había nada, sea la luz. Ah, y fue la luz. Y fue. Claro. Entonces yo digo, esa misma palabra que es Es la tan que tiene transformadora, poder. tiene un poder impresionante. Digo, yo sé que a estos niños le va a pasar cosas en la vida porque están en este planeta. Claro. Pero sé que si acuden al consejo, Al si consejo. tienen esa herramienta del consejo de Dios, que sepan que Dios los acompaña, que todo le puede faltar, pero que Él los va a acompañar, que Sí. encima va a mandar sus ángeles que se cuentan por veintena de millares, y ahí empieza, ¿viste? Si ellos conocen, Conocen si de saben que pueden ir al consejo de la palabra, y si les queda acá grabado como En te su pasó corazón. a vos, Sí. yo sé que eso Va a ir creciendo. Va Y es creciendo. que Claro yo, que sí. chicas, amo a Dios, no sé Sí, cómo sí. expresarlo. Yo a Dios no sé. Ay, es tremendo. Pero parece claro, como de chiquitita ese versículo me decía, amalo con todo a Él, con todo. todo tu corazón. Y como que eso fue generando en mí este amor hacia Él, ¿no? Sí. Y bueno, más cuando lo empecé a conocer en profundidad, esa Claro. relación. Pero qué importante es la palabra de Dios, qué Sí. importante es poder
maternar a un Con niño, fe. enseñar Con fe. con fe, maternar con fe, fe. exactamente. Esa palabra me repegó. Es impactante, maternar sí. con fe. Porque digo, ¿cómo sería? Porque uno puede maternar, Uno puede maternar, sí, pero con pero fe. con fe es tremendo. nocivo, Y es tremendo. Sí. Porque yo digo, un día dice, si vos tenés un poquito de fe, como un grano Como de una mostaza, mostaza, vas a decirle a este monte, plántate en el Muévete, y se va a mover. Y yo decía, viste que uno quiere hacer todo gráfico, y no me podía imaginar, y un día estaba mirando, miro cómo está pasando en el mundo, y digo, en un momento, el monte, la montaña entera, Ujú. se metió en el mar. Claro. Y digo, y a mí se me abrió la cabeza. Claro, o sea, para Dios no es nada imposible. Pide No. un tsunami, un terremoto ahí Sí. debajo y chao. No importa cómo. Vos le decías al monte que se ponga en el mar y puede pasar de la manera que sea, pero va a pasar porque para Dios. Nada imposible. Pero después de ahí dije, pero claro, si no le cuesta nada con esto, parecía re fácil. Y yo decía, en mi cabeza no entraba. Claro, Que ¿cómo va a una ser? montaña Se pueda trasladar. Pero se puede, y claro. cuando lo vi, o sea, Dios me hizo ver, Claro. a Sí. vos que te está costando un montón entender lo que Te voy a mostrar. Mira, es así, estaba acá y ahora está debajo del agua. Claro. Ah, decía. Y bueno, cuando Dios nos va... ¿Viste cómo nos Porque aman? hay resistencia Claro, en el claro. ser En nuestra humano. mano. Decía, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a caminar arriba del agua? ¿Me estás diciendo vos? No, es una locura. ¿Entendés? Claro. ¿Cómo va que no respeta las leyes físicas? Claro, no. Él es ¿Cómo? Dios. Es tremendo el Señor. Es Dios. Él es Dios y hace como Él quiere. Claro. Por eso es Dios. Pero ahí tal cual, ¿viste? Como él dice, yo hago como lo que Claro, quiero, cuando sí, quiero, como quiero. Por eso es Dios. Claro. Sí, soberano. Bueno, me viene el versículo de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De todo es Todo todo. lo O sea, todo. todos, o sea que no hay nada. Nada. Claro, todo. En el todo entra todo. Todo. Y en sí. la nada no hay nada. O sea, vos decís todo. Y a veces cuando vos te empezás como, porque la realidad a veces te golpea. Y sí, pero si Dios está conmigo, entonces ¿por qué me angustia? Y porque la está haciendo vos sola. Claro. Claro. Deja que Dios yo peleo por ti. Ah, y me hace acordar a mi mamá cuando yo era chica y yo a todos le decía, yo puedo sola. Me dice, vos Enojada, mal desde encima. bebé, todo puedo sola, yo puedo sola. Decía. Y- Bien renegona la cara. Y renegona. Renegona la cara. Las que conocen a mi hija saben que es, Sí. que es como yo. Yo puedo. Y Bueno. bueno, pero lo importante es que tenemos la compañía de Dios Sí. y Sí, Amén. siempre. que Dios nos guarda y Amén. nos materna de distintas maneras de que no hay, aunque no haya una conexión biológica, honramos también a todas esas mamás Sí. que han Esas pasado mamás. por un montón de De momentos, situaciones, de momentos dolorosos. pero que han Sí. salido. Han salido Exacto. fortalecidas. Y porque siguen, Dios está. y siguen Y adelante, siguen y siguen cadena, fortaleciendo, y siguen acompañando, y siguen maternando, Ujú. y siguen dando a otros Ah, también. Fuerzas, sí, Fuerzas sí, a sí. otras personas. Sí, sí. Bueno, está hermoso el tema como siempre, ¿no? Como Sí. siempre. Pero bueno, ya estamos Que nos continuemos porque si culminando. no terminamos Terminando. llorando. Pero tenemos un horario en que terminar. Sí, Sí. ahí nos están haciendo. Sí, sí. Así que bueno, le agradecemos a todos por habernos acompañado, Sí, ¿sí? muchas gracias. Es muy lindo, es muy grato estar con ustedes. Y bueno, gracias. nos encontramos el próximo martes a las 8 de la noche y comentarles como siempre de que somos muy felices porque Sí. con Dios nos sentimos Amadas. amadas. Chao, Buenas gracias. noches.